Bendiciones, bienvenidos Hola. Una vez más. Saludos, Yacania. Hola, manita, bendiciones. Bendiciones. Bienvenidos una vez más aquí a su podcast Alumbrando Caminos con Yacania Rodríguez y Jayniri Nova, como siempre. Amén. Y hoy tenemos un tema súper especial que nuestra hermana nos va a contar. Ay, sí, hoy tenemos un muy buen tema, manita, y es titulado La definición de bendición de David. Wow. Amén. Wow, entonces, sí, va a estar bueno el tema. Entonces, hablemos un poquito de David, ¿verdad? Vamos a resumir un poquito parte de la historia de David, no todo, obviamente, pero en parte de la historia de David vemos cómo David cometió adulterio, como producto de ese adulterio nació un hijo, que luego murió como castigo a ese pecado que cometió David. Amén. Pero ¿qué sucede con esto, manita? Hoy en día, que hay personas que van a ese texto, a esa historia de David y utilizan ese ejemplo y piensan que las cosas como que siguen siendo así el día de hoy. Entonces puede que miren las diferentes situaciones o dificultades, hasta enfermedades que puedan estar pasando y dicen, no, pero es que no, yo tengo tal enfermedad o tal situación como castigo por algún pecado que cometí, porque mira lo que le pasó a David. Wow. Exacto, entonces, eso es un problema, manita. ¿Por qué? Porque mientras nosotros continuemos pensando que Dios nos está castigando, se nos hará muy difícil a nosotros acercarnos a Él, amén. Wow, claro. O sea, se nos va a hacer difícil acercarnos a su amor, acercarnos a su gracia, y que realmente cuando nosotros podemos acercarnos a Él, a esa intimidad, es donde ocurre la verdadera sanidad para nosotros, amén. Okay. Entonces también tenemos que recordar, mis hermanos, que esa historia de David sucedió antes de la cruz de Jesús, claro, que como siempre decimos aquí, marcó el antes y después de la humanidad. Claro que sí. Ese ejemplo, esa historia de David, o David vivió antes de la cruz de Jesús. Entonces realmente, manita, no hay ejemplos no hay ejemplos en el nuevo pacto donde se le da un castigo a un creyente, amén, por algún pecado. Entonces es importante leer la Biblia y no llevarnos como tanto de lo que pueda o no decir la gente. Amén. Sí, eso, y no sacar de contexto la palabra. Exacto. Como se dice mucho. Exacto. Y es interesante, hermanita, porque cuando David comete adulterio con Betsabé y manda a matar a su esposo, ¿verdad? A Uris. Dios lo castigó, pero ese castigo estuvo mezclado también con misericordia. Amén. No solo fue como castigo, porque Dios es un Dios misericordioso. Amén. Y también podemos ver cómo David profetizaba de este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Alaba, porque David decía en uno de los salmos, describiendo ahora a las personas que están viviendo bajo el nuevo pacto. Él dice así, me gustó esta versión, el versículo, si lo podemos poner en pantalla para leer, el Salmos 32:2, que dice así, qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, oye eso, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Wow. En otra traducción dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Wow. O sea, lo que este versículo nos dice es que el Señor nos encuentra inocentes, nos perdona nuestros pecados. Amén. Y ya no se le imputa ningún pecado a una persona que esté viviendo bajo el nuevo pacto de Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que dice a quienes no ocultaron sus pecados. ¿Por qué? Porque a Jesús lo que le interesa es nuestra sinceridad. Amén. Amén. Y cuando nosotros vamos a Jesús y reconocemos que somos pecadores, Jesús dijo en su palabra, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Wow, amén. Entonces, cuando somos sinceros y decimos, yo soy un pecador y yo necesito a Jesucristo, claro, que es el que da el perdón de los pecados. Mire, hermano, ahí viene el perdón para usted. Jamás Él se acuerda de sus pecados.
Amén. Incluso 2 minutos antes de la persona morir, 1 minuto, no sé, la persona reconoce En el último suspiro, manita. que es Amén. un pecador, una pecadora, y es perdonado ya, Karen, y Amén. va a la vida eterna. Es una misericordia muy grande eso. Amén. Pero es una verdad y es así. Y es porque Él le interesa la sinceridad hasta en el último suspiro de Wow. tu vida. Si fuiste sincero y dijiste, soy un pecador, Amén. y te necesito, ya, ahí está Jesucristo para ti. Amén. Y te perdona tus pecados para siempre. Amén. Amén. Y nos dice en Romanos, esto es otro versículo, en Romanos 5:13, que dice, porque aún antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se tiene en cuenta cuando no hay ley. Ay, Alaba. manita, ese está fuerte. Entonces, Está fuerte dice la ese. palabra que Cristo es el fin de la ley. Amén. Cristo le dio cumplimiento a la ley. Así ¿Para es. qué? Para que nosotros por medio de él pudiéramos cumplirla, ¿verdad? Así O las es, personas así es. que vivían bajo la ley, que eso hay que clarificarlo bien, Sí. porque la ley fue dada por Moisés al pueblo de Israel. Amén. No era para los gentiles. No era para gentiles. Pero antes de que venga la ley, dice ahí Pablo que ya había pecado en el mundo. Claro. ¿Con qué pecado estamos tratando? Con el de Adán. Amén. Y Cristo vino tanto a quitar el pecado del mundo como a Original. libertar a los que vivían bajo la ley también. Amén. Amén. Entonces, nosotros Excelente tenemos punto. ese perdón en Jesucristo. Amén. Cristo lo es todo, manita. Amén. Eso- y en este tiempo que estamos viviendo, David lo anhelaba. Qué belleza. Dichosos somos nosotros que no se nos imputan nuestros pecados, Alaba. que no se nos consideran. ¿eh? Amén. Eso es una bellísimo. Eso está bellísimo, manita. Me encantaron esos versículos y el recalcar eso. Pero entonces, manita, cuando tú dices que no se le imputa pecado, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que no se le imputa pecado? ¿Eso quiere decir que no volveremos a pecar más? ¿O significa esto que Jesús murió para librarnos a nosotros entonces de tentaciones y que ya por eso no vamos a tener más nunca malos pensamientos? Bueno. ¿Eh? Pues tengo para decirle, mis hermanos, que no, que eso no es lo que esto significa. Y yo creo que todos sabemos muy bien que todavía, mientras estemos aquí, podemos ser tentados, Claro. tanto con malos pensamientos, Sí. como con malas acciones también. Y la realidad, mis hermanos, es que en ocasiones podemos llegar a fallar. Sí. O sea, dentro de nuestra humanidad podemos fallar. Entonces, cuando David habla de que al hombre no se le imputa pecado, quiso decir que aunque peque, Dios no le castigará ni tendrá en cuenta su pecado. Amén. Eso es fuerte. Eso es fuerte y es fuerte, es hermoso, y yo sé que para algunas personas puede llegar a ser hasta difícil de aceptarlo y de creerlo. Pero veamos qué dice la palabra en el próximo versículo, en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Hermoso. O sea, ninguna condenación. Ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Difícil de digerir, pero es algo que tenemos que simplemente aceptar, y para mí eso es la definición de gracia. Amén. 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 Eso es como dicen, demasiado bueno para ser cierto. Ay, y por eso es que es tan Por eso es que difícil es tan difícil aceptarlo. al ser humano, incluso a Claro. cierta parte de la iglesia de Cristo. Claro, manita, pero ahí es que está lo Se difícil. le hace difícil entender esto, que ya Cristo los perdonó totalmente. Amén. Se hace difícil esto, pero quizás es porque han creído mal o porque no le han dicho la verdad Amén. en total. Amén. Y no se han dado cuenta de esto, que ya Jesús pagó por todos sus pecados. Amén. Y que ya Dios no carga el pecado a nuestra cuenta, ya el pecado fue cargado a la cuenta de Jesús. Ay, eso es Incluso hermoso. cuando no alcanzamos los estándares de santidad, ya la paga del pecado no recae sobre nosotros, Amén. porque la paga del pecado no es maldición.
La paga de pecado es muerte. Muerte, amén. Y Jesús murió por nosotros en la cruz, así que nosotros podemos tener vida en Él. Eso Aleluya. es algo, Es hermoso. parece como sencillo, pero es tan complicado para uno asimilarlo, Claro. porque volvemos a repetir, Que no hasta estamos- nosotros nos tocó un Claro, tiempo claro. para poder asimilar esa verdad tan Claro, hermosa. es que en nuestra humanidad no estamos acostumbrados a que las A cosas que sean nos tan den fácil, tantas a que nos cosas den- fáciles y Amén. bueno y gratis, Eso es por así, gracia, por eso favor, es así. sin merecerlo. Amén. Porque desde pequeño creo que nos dicen, bueno, si te portas bien, te compro esto. Claro, Si wow, haces la sí. tarea, no, nos van condicionando la mente Wow, desde sí. pequeño a que tenemos que irnos ganando Wow, como sí. lo que nos van a dar. Muchos Amén. padres. No voy a decir todo, pero muchos padres sí. Es lo usual. Si te portas bien ahora, entonces sí te llevo al parque. Entonces como Claro. que nos vamos condicionando. Entonces ahora Wow, viene sí. Cristo, wow. Wow, eso Viene estuvo Cristo, buenísimo, Juanita. Viene Cristo a darnos todo gratuitamente. Se le hace difícil a la Se nos mente hace aceptar difícil eso. a nosotros como seres humanos. Wow. Pues, tremendo. Eso estuvo, wow, sí, eso realmente sí, se nos hace dificilísimo aceptar. Y quién diría que es algo tan fácil que solamente tenemos que verdaderamente aceptarlo y recibirlo y descansar en esa verdad. Aleluya, Amén. aleluya. Tremendo. Eso es hermoso. Pero vamos a ver otro versículo, manita, que yo tengo aquí también. En Juan 2:1, que dice, y me encanta el lenguaje de cómo empieza este versículo, mis queridos hijos, o sea, eso es hermoso como empieza ahí. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, ante el Padre tenemos a un intercesor, a Jesucristo el justo. Que hay otras versiones que también dicen, pero si pecan, abogado tenemos ante el Padre. O en los cielos. Claro, entonces, ¿qué nos están diciendo aquí en este versículo en Juan? Nos están diciendo que si alguno peca, vamos a ser castigados. No nos están diciendo eso. Y no nos están diciendo porque bajo el nuevo pacto de gracia, Jesús es nuestro abogado. Imagínate, hermanita, ese abogado. Imagínate qué tremendo abogado nos gastamos nosotros ante el Padre. Aleluya. Es que yo me lo imagino abogando por nosotros. Entonces, esa es la imagen que tenemos que tener de nuestro amado Jesús. O sea, pecamos porque no estamos ninguno exento a fallar en cualquier momento de nuestras vidas. Tenemos que tener esa confianza y ese gozo de saber que ahí tenemos ese abogado ante el Padre. No, Padre, espérate, no. Yo me lo imagino, de que no, tú sabes que nuestra muchachita, ¿cómo vamos a hacer? O sea, yo me lo imagino y es algo realmente lindo, manita. Pero, o sea, pero en la cruz él dio un ejemplo de cómo era que iba a interceder, ¿verdad? Porque amén. él dijo, ay, Padre, Ay, Padre. Perdóname lo que no saben lo que hacen. Oye, ¿Ya? qué cosa tan hermosa. Ya ahí, o sea, ahí A eso ahí que lo está. estaban crucificando, imagínense Imagínense a nosotros que lo amamos, que lo adoramos. que estamos buscando de... Ay, qué amor tan eso lindo. es bello. Entonces, tenemos que tener eso en nuestra mente y también tenemos que tener en nuestra mente que Dios nos ve a nosotros igual como ve a Jesús. Amén. Y para nosotros eso también es difícil a veces, porque a veces uno no se siente, ¿verdad? Uno no se siente el más digno, el más puro, Ese estándar de pureza. de pureza, pero tenemos que tener bien claro que esto no se trata de sentimientos. Hay que separar el sentimentalismo, no, eso está escrito ahí. O sea, nosotros, Dios nos ve como a Jesús. Amén. ¿Y cómo está Jesús delante de Dios? Wow. Está justo, ¿no? perfecto. Entonces, ¿adivina qué? Nosotros también. Amén, amén. Eso es tan lindo, eso que tú decías, de que no nos vemos igual que Dios, pero siempre Dios en su plan ha tenido que el hombre se sienta como Él es. Incluso en el principio, cuando Él creó al hombre, dijo, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está dando como sí. una comparación. Amén. No es que vamos a ser como Dios, claro. pero Él decía, a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué hace Jesús? Que dice, tal cual yo soy, así son ustedes. O sea, Wow, sigue sí. comparándonos. Amén. No, él no, el Padre ni el Hijo quiere que nos sintamos como aparte de lo que ellos son, Amén. sino que entendamos Somos parte de su que familia. somos parte de su familia y lo que Jesús es, nosotros lo somos
porque nosotros hacemos cosas, no, porque Él lo dijo, que Amén. Él murió para darnos parte con Él, para que seamos igual a Él. Eso es hermoso. Amén. Y esto es una verdad en el espíritu. Uf. Porque si acaso te Es dicen, otra pero cosa. ¿cómo así? Yo no me veo. No, es una realidad y una verdad Espiritual. espiritual. Esas son de las bendiciones espirituales que tenemos en Amén. Él. Eso Amén. es muy importante, manita, recalcar eso, porque a veces podemos ver un nuevo creyente o no tan nuevo creyente, ¿verdad? Porque las personas tienen su lucha y no somos nadie para decir qué tiempo le llega a quién para, tú sabes. Pero eso es importante que tú digas eso, que es una verdad espiritual, porque a veces podemos ver una persona que genuinamente, amén, recibió a Cristo como su Salvador, pero tiene una lucha. Sí. Tiene una lucha, vamos a decir, por decir algo, con el alcohol. Y un día tú lo ves, lo ve un hermano de la iglesia cayéndose de un humo, pero realmente es una lucha que tiene. Pero ama genuinamente a Cristo. Sí. Pero en el espíritu, ya él fue justificado. Sí. Amén. El proceso Claro. para él llegar y dejar esa adicción o lo que sea, eso va a ser el Espíritu Santo haciendo su trabajo poco a poco con ese creyente. Pero en lo espiritual, eso es Wow. importante que tú recalques eso, que en lo espiritual ya él fue justificado. Wow, y ahora, wow, no, mira, eso que tú dices es tremendo, manita, porque ese proceso lo pasamos todos. Todos, pero claro. Todos, Pero claro, el hermanos. que me diga a mí que no. No me digan que El no. que me diga que no. Entonces, si la salvación se perdiera, ¿cuántas Ay, veces manita, espérate. perdimos la Te fuiste. salvación nosotros? Entonces, si Manita, se te me fuiste perdiera, dura ahí. que nosotros sabemos que no, nosotros sabemos que no. El que cree bien en el nuevo pacto Amén. sabe que no se pierde, que tu salvación es eterna. Manita, bájate dura y curvera ahí. Para esas personas que todavía como están confundidos con eso, quizás, hermanos, piensen cómo empezamos nosotros en el camino del No, pero Señor. claro. Con nuestras luchas, que con la madurez y el crecimiento espiritual, ¿verdad? Amén. Vamos progresando. Si se perdiera por Tuviera algún uno defecto o con un error, ese entrizale uno. ¿cuántas ¿Tú te veces imaginas? perdimos la salvación en el Y ya principio? entro, Entonces, y ya estoy fuera, ya estoy dentro, ya estoy fuera, ya estoy dentro. tenemos que pensar esa parte, Amén. porque no se pierde, porque si se perdiera, mis hermanos, en ese me caigo y me levanto al principio ese que proceso. tuvo quizá algunas personas, quizá alguna persona no, fueron, Bueno. tuvieron estable en Cristo desde que empezaron. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios Pero por ellos. quizás la mayoría no, se caen, se levantan y luego van Pasan el madurando, proceso, van amén. conociendo el proceso del amor de Cristo y qué tan salvos y perdonados son. Pero Amén. no pierden Bello. su salvación, no la pierden, Aleluya. está ahí. Aleluya. Y ese caminar, en ese camino Él va contigo. Amén. Y si te cae, Él te levanta. 7 veces Amén. se cae el justo y 7 veces Él lo levanta. Alaba. Dice su palabra. Alaba. Eso es maravilloso. Y miren, Eso es bello. el nosotros entender, como yo tenía aquí, el gran amor de Jesús y que somos tan perdonados así de verdad, que no nos va a hacer ya en una madurez de la palabra, en una madurez del caminar con Cristo. Claro. No nos va a hacer querer vivir en una vida deleitada en el pecado, ni salir Claro. a hacer cosas que sean destructivas para nuestra vida. Claro. Sin embargo, lo que hace es que te enamora más de Amén. Él. Amén. Amén. Y tú quieres buscar y hacer las cosas que tú sabes que te van a llenar más de Él. Amén. Y quiere hablar con todo el mundo. Imagínense el amor natural, ¿eh? Cuando una persona Uno está quiere enamorada. compartir, claro. Cuando Claro. una mujer o un hombre está enamorado. Claro. ¿Qué quiere? Con todas las amigas y todo el mundo habla. Hablando, Ay, que el claro, novio, que la claro. novia, Claro. con los Mi familiares. amor. Se puede pasar 3 y 4 horas hablando con esa persona Ay, y sí. le sabe a nada. Ay, qué Amén. lindo. Amén. Entonces, imagínate cuando tú comprendes el amor de Jesús. Tú te pones que tú quieres hablar con todo el Con mundo todo de el mundo. Jesús. Amén, amén. No, Eso es maravilloso. Y bueno que hagas también la distinción entre el deleite en el pecado y el que cae y falla genuinamente por una lucha genuina. una lucha o sea, que que- no es que te está deleitando en No ese está pecado. Eso es bueno que tú deleitado, lo exacto, lo hayas exacto. mencionado. Amén. Eso es maravilloso. Y para que vayamos entendiendo este gran amor, hay un versículo que es casi ya como la oración final que quiero hacer. Amén. Porque es como casi una petición que se hace. Y ese versículo está en Efesios 3:18. Si lo tenemos en pantalla, por favor, para que lo leen conmigo y se queden meditando esto. Amén. Espero que puedan comprender
como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, Amén. cuán alto y cuán profundo es su amor. Amén. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande Amén. para comprenderlo todo. Ahí Amén. está. Ahí está. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Aleluya. A ese Lo versículo dice le todo. podemos decir Wow. amén. 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 Esa era la oración de hoy, porque ese versículo lo dice Amén. todo, que podamos comprender cuán Wow. ancho y largo es su amor, Wow. que podamos comprender que ahí es que está la plenitud y el poder Amén. de la vida. Lo dice claro ahí. Amén. En Aleluya. entender el amor de Jesús. Wow. No está en más nada, hermano, está en entender el amor de Jesús. Ay, qué belleza. Qué y belleza. nada, y si tú entendiste este mensaje en tu corazón y tú dices, wow, bello. Padre, hoy, Señor Jesús, yo me hago sincero ante ti. Jesús no te va a juzgar, no te va a culpar, Él no te va a señalar. Simplemente sé sincero porque Él quiere que tomemos de Él y Él tiene el perdón para todo el mundo. Amén. Si eres sincera, sincero y le dices, Señor, reconozco que he pecado y que necesito de ti como mi Salvador y mi Señor. Hoy te abro las puertas de mi vida y quiero empezar a conocer ese amor tan grande y profundo que tú tienes por mí para caminar contigo en una vida de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Gloria a Ay, qué Dios. linda. Hablar del amor de Jesús. Eso es, lindo. ay, amén, amén. Gloria a Dios. Esto estuvo buenísimo. Me ha encantado verdaderamente este tema. Y como siempre, para nosotras es un deleite hablar del amor tan grande, tan alto y tan ancho que tiene nuestro Padre por nosotros. Me encantó ese versículo, estuvo demasiado bueno y verdaderamente describe el amor del Padre por nosotros. Y pues si este episodio ha sido de gran bendición para tu vida como lo ha sido para las nuestras, te pedimos que le des like, que lo compartas con otros amigos que también puedan ser edificados. Amén. Y que nos des a seguir, amén, en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram como Alumbrando Camino 03, pero estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify y en TikTok como Alumbrando Caminos. Así que comparte, da like para que esta palabra pueda llegar a más personas y pueda también ser de bendición para más vidas. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones. Bye, bye. Bye.